Agustín de Hipona era un teólogo marino también conocido como Aurelio Agustín de Hipona o San Agustín. Era la máxima figura del pensamiento cristiano. Su personalidad era el hierro e hicieron falta durísimos yunques para forjarla. Le llamaba mucho la atención el teatro y después de tener su primer hijo a los 18 años, continuó con el teatro y otros espectáculos públicos, también con la comisión del robo. Esto lo hizo no llevar la religión que le inculcaron sus padres, la cual era la cristiana. Su primera lectura le decepcionó mucho y acentuó su desconfianza hacia una fe impuesta y no fundada en la razón. Le interesaba la filosofía, encontró acomodo durante algún tiempo en el ascetismo moderado. Le preocupaba mucho el problema del mal que lo acompañaría toda su vida. Después de todo, fue el primer filósofo importante de la era cristiana. Fue el obispo de Hippo Regus en Numidia durante los últimos años del Imperio Romano. En el 383 de la Era Común, una vez más se encontraba en una encrucijada e insatisfecho tanto como en el maniqueísmo como en la antigua Academia de Platón en Atenas. Viajó a Roma, donde consiguió un puesto como profesor municipal de retórica en Milán. Según su propia confesión, cuando regresó a Roma tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre, puesto a que escuchó la voz de Dios. Mientras estaba en Milán, conoció al renombrado teólogo obispo Ambrosio, quien había funcionado en el cristianismo con enseñanzas del filósofo ateniense Platón. Con una coincidencia renovada, Agustín comenzó a estudiar los escritos de Platón y Plotino, lo que lo llevó a interesarse por el neoplatismo. Utilizaría una nueva pasión por el neoplatismo para defender y afirmar la teología cristiana. Una de sus frases fue: "El hombre nuevo nace del viejo", porque la regeneración espiritual se inicia con el cambio de la vida terrestre y mundana. Agustín defendió la libertad contra los maniqueos y la existencia de una sola alma y una sola voluntad. Era yo mismo quien quería, yo quien no quería, yo era yo. Por último, también exploró el tema de las pasiones, reduciéndolas a la raíz común del amor, el tiempo y la eternidad. Agustín acabará concluyendo que el tiempo existe en el espíritu del hombre, porque es donde se mantienen presentes el pasado, el presente y el futuro. Por ello, los tiempos son tres: el presente del pasado, en el cual Agustín llama recuerdo; el presente del futuro, el cual llama expectativa; y el presente del presente. Teología. Son los principios en que San Agustín se ha inspirado para hacer progresar la ciencia teológica. Adhesión plena a la autoridad de la fe. Deseo ardiente de alcanzar la inteligencia de la fe. Sentido profundo del misterio y atención a la precisión del lenguaje. Doctrina cristológica. En virtud de la comunicación de idiomas, Agustín defiende que Dios ha nacido, que Dios ha sido crucificado y que Dios ha muerto. Expresa la unidad de la persona y dualidad de la naturaleza en Cristo, que Dios es también hombre y que aquel que es hombre también es Dios. Antropología. Agustín explora la naturaleza del ser humano en relación con lo sobrenatural. Agustín argumenta que el ser humano es inherentemente pecador, aunque también destaca la capacidad del ser humano a alcanzar la salvación a través de la gracia divina. La Iglesia la estudió como hecho histórico. Cuando habla de ella se puede referir a la comunidad de fieles. Defiende su unidad, catolicidad, apostolicidad y santidad. Iscalogía. Se opuso a la concepción, defendió la restitución de los cuerpos, esclareció la eternidad de las penas, insistió en la dimensión social y cristológica. La patrística es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia, que fueron sus primeros autores durante los siglos I y VIII después de Cristo. La patrística fue el primer intento por juntar los conocimientos de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático de la misma, junto con la filosofía.
con el fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderlas ante los dogmas paganos y las herejías. ¿Cómo se desarrolló la patrística? Bueno, pues hay que tener en cuenta que en el primer periodo de la patrística se llevó a cabo tanto en culturas del Oriente como en Grecia, tanto Occidente como Roma, cada uno con importantes representantes de la fe cristiana. Por ejemplo, la patrística oriente se dedica al estudio de la existencia de Dios y sus particularidades. La patrística griega fundó 4 escuelas que son escuelas de los padres apologistas, escuela de Alejandría, escuela de Capatada y escuela de Bizancio. La patrística de Occidente, representado por los padres latinos, fue desarrollada por San Agustín, que formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento. En este mismo sentido, San Agustín se propuso demostrar la existencia y la esencia de Dios. Sus características son: primera, antepone y defiende las creencias cristianas ante los dogmas paganos. Segunda, se considera la fe cristiana como la única verdad y conocimiento. Tercera, unifica los pensamientos filosóficos griegos con las creencias cristianas. Cuarta, se fundamenta en la filosofía para explicar de manera racional la fe cristiana. Quinta, se considera a Dios como un ser espiritual y no material. Y sexta, considera que Dios es la única verdad y guía del hombre según San Agustín. Antepone y defiende las creencias cristianas ante los dogmas paganos. Unifica los pensamientos filosóficos griegos con las creencias cristianas. Se fundamenta en la filosofía para explicar de manera racional la fe cristiana. Se considera a Dios como un ser espiritual y no material.